Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Un año más, aquí traemos las novedades, ¿no?, de la versión que está a punto de estrenarse, la versión 2023. Y nada, pues como todos los años, hacemos el evento online para presentaros un poco cuáles son las novedades más reseñables, ¿no?, divididas por bloques. Este año lo hacemos en un par de días, hoy y mañana. Y nada, pues espero que os gusten. Mi nombre es Lander Muñoz, algunos ya me conoceréis, ya sea porque hablamos día a día, ¿no?, por el soporte telefónico o porque he estado con vosotros haciendo alguna implantación o formación. Bueno, yo soy técnico en el departamento técnico de SolidBee y nada, voy a estar con vosotros estos 2 días. Esta es un poco la agenda que vamos a seguir. En el día de hoy, pues hacemos esta pequeña presentación. Y a partir de ahí ya, pues empezamos con los bloques de novedades. Como veis, pues hemos repartido un poco equitativamente en los 2 días, como solemos hacer. Y nada, hemos incluido, aparte de las novedades como tal de SolidWorks, algunas capacidades extra que nos puede dar el entorno de trabajo de SolidWorks con este nuevo conjunto de herramientas que podemos acceder en la nube. Y nada, pues bueno, espero que os guste y vamos a ir empezando. Las novedades este año, o bueno, lo que han mejorado este año, se centra en 3 ideas principales, ¿vale? En hacer un software más inteligente, ya que trae, igual que en años anteriores, mejoras que permiten a los usuarios disponer de herramientas más inteligentes y con más capacidades. Esto al final posibilita que cada vez más se puedan automatizar procesos de trabajo, dejando que sea SolidWorks, ¿no?, el que solucione problemas que pueden ir surgiendo. Y esto pues convierte al final el modelo y el propio proceso de trabajo mucho más inteligente. Esta inteligencia, junto con el compromiso de mejora continua del rendimiento que tiene el fabricante, pues hace que cada vez el trabajo con SolidWorks y todas las herramientas que lo rodean sea más rápido y eficiente. Es verdad que igual de una versión a otra el salto pues puede no ser tan notorio, pero los que llevan años utilizando SolidWorks saben que el rendimiento ha ido mejorando mucho, ¿no? Si vemos un salto de 4 versiones, por ejemplo, vemos que el rendimiento mejora bastante por ese compromiso de ir mejorándolo año a año. Y aparte de todo esto, la mejora de las propias herramientas de SolidWorks, las herramientas de comunicación que existen en su entorno, junto con la incorporación de nuevas herramientas conectadas a la nube, están posibilitando un trabajo con SolidWorks mucho más colaborativo, permitiendo llegar a más personas dentro de un mismo ecosistema de trabajo. Bien, vamos entonces con los bloques que hemos comentado. Ya os he dicho que el día de hoy se centrará en esa primera columna que vemos ahí. Y nada, vamos a entrar con el primer bloque de la experiencia de usuario. Este año no hay un único modelo, ¿vale? Ya vais a ver que bueno, normalmente, no sé, los que lleváis más años con nosotros, sabéis que normalmente se hace sobre un modelo, ¿no?, presentar todas las novedades, y este año lo que han hecho, bueno, lo que se ha hecho desde el fabricante es elegir pequeños modelos que se van utilizando a lo largo de toda la presentación de novedades. Bien, experiencia de usuario. 3 novedades principales aquí, ¿vale? Ya sabéis que bueno, se pueden agregar comentarios a lo largo de todo el proceso de diseño dentro de SolidWorks para comentar cosas que vayan más allá de lo que es el propio diseño 3D. Comentarios o anotaciones que quiera hacer el diseñador para que cuando alguien abre después ese modelo, pues tenga información extra. ¿La novedad dónde viene?
en que ese editor de texto que se utiliza para agregar los comentarios se ha mejorado y se le han agregado algunas funcionalidades. Aparte, bueno, ya sabéis que cuando personalizo la interfaz puedo meter, digamos, barras de herramientas, puedo personalizar el Command Manager, el gestor de comandos de arriba. Tengo una opción para restablecer predeterminado todo lo que he personalizado. La novedad que traen es que ahora puedes elegir qué parte quieres volver a resetear, vamos a decir, y qué parte no. Puedes hacer solamente el gestor de comandos, solamente las barras de herramientas que tienes alrededor o poner como predeterminado todo. Y por último, una nueva opción que ya se probó en la versión anterior acerca del renderizado y de cómo gestiona, ¿no?, la parte gráfica SolidWorks. Bueno, pues bueno, hay una opción nueva que, como digo, ya se adelantó en la versión anterior, que da un mejor rendimiento de desplazamiento y de giro del modelo. Es una opción que se puede activar y desactivar. Bien, vamos a ver todo esto en un pequeño ejemplo. Aquí tenemos la máquina de coser que vamos a utilizar en este caso y nos vamos a centrar en una parte. Asociada a una cara vamos a añadir un comentario relacionado con una pegatina, ¿no?, una etiqueta que hay que poner, y vemos que ahora podemos poner ciertos textos en negrita o cursiva o subrayarlos. Podemos agregar imágenes, bueno, capturas en este caso, imágenes desde fuera, ¿no?, para representar la etiqueta. Ok. Y le puedo poner un color a este comentario. Esto antes no se podía hacer. Además, este color puede estar asociado a un tipo de anotación, ¿no?, a un tipo de comentario. Si clico el botón de mostrar al abrir, cuando abro ese modelo de nuevo, me aparece la anotación, como veis. Bien, ya sabéis que podemos sacar distintas barras de herramienta que aparecen en distintas partes, ¿no?, de la interfaz, que van apareciendo arriba, abajo, en los laterales. ¿Y qué es lo que pasa si he sacado más barras de las que quiero, no? Ya sabéis que desde el botón personalizar, bueno, desde el menú personalizar hay un botón para volver a predeterminado y aquí ahora, esto es la novedad, me deja elegir qué parte quiero resetear. Reseteo solamente las barras de herramienta y lo demás lo dejo como estaba. Por último, la opción que hemos comentado del rendimiento, si vamos a la sección de rendimiento de las opciones, lo tenemos ahí abajo, de forma predeterminada, bien activada, y mejora mucho el rendimiento. Con algunas tarjetas gráficas puede dar problema, por eso es una opción que se puede activar y desactivar. Pero bueno, en general, si tengo la opción de utilizarla, me mejorará bastante el trabajo diario con SolidWorks. Y esto hay en cuanto a la experiencia de usuario. Ya ves, tres detallitos buenos, pero bueno, 3 detallitos que mejorarán el trabajo con SolidWorks. Vamos a pasar a piezas y operaciones del entorno de pieza. En este caso vamos a utilizar el modelo de motoscooter, que yo creo que ya ha aparecido alguna vez, ¿no?, en las presentaciones de SolidWorks. Y bueno, aquí ya tenemos alguna novedad más. La primera está relacionada con la herramienta Envolver, que no sé si la conocéis. Es una herramienta que me sirve para coger un croquis y plasmarlo sobre una cara cilíndrica, envolviendo ese croquis sobre la cara, ¿vale? Me permite hacer un corte, una extrusión o inscribir ese croquis, ¿vale? La novedad viene en que hasta ahora tenía que ser un contorno cerrado, pero ahora me permite hacer la operación con fuentes de línea única, es decir, sin que sea un contorno cerrado. Novedades en operaciones de librería también. Ya sabéis que desde el panel de la derecha puedo insertar operaciones de librería, ¿no?, operaciones preconfiguradas que yo inserto en una cara concreta y que puedo reutilizar. Hasta ahora, cuando insertaba en una cara que no era válida o la insertaba de una manera que no se podía, me daba error y no me dejaba insertarla. Ahora sí que permite insertarla y te permite después arreglar el problema que tenga, vamos a decir. Digamos que la novedad está ahí en que ahora sí que te permite insertar. Y es verdad que es práctico porque hay casos en los que necesitas la operación y no son exactamente las condiciones en las que tú originalmente creaste la operación para usarla, pero te conviene en ese caso insertarla. Antes no se podía y ahora sí. Una novedad que a mí me ha gustado bastante en el tema de las elipses, que es una tontería, pero que a mí yo había echado de menos muchas veces, ¿no? A la hora de hacer elipses, hasta ahora tenías que gestionar los 4 puntos, ¿no?, cardinales de la elipse.
y gestionarlos por separado, vamos a decir, no aparecían unas líneas constructivas dentro. Pues ahora hay una opción para poner esas líneas constructivas directamente. Es una tontería, pero como digo, hace que el trabajo con las elipses sea mucho más rápido. Puedes posicionarlas y acotarlas mucho más rápido. Novedades en la operación de mover copiar sólidos también. Se ha agregado la capacidad de utilizar ecuaciones dentro de los campos de la operación. Es decir, si traslado en la dirección X tanto, pues ahí en vez de poner un valor, puedo poner una ecuación. Y aparte, bueno, hay una novedad más que comentaremos después. Bastante buena también. Y por último, la operación de feature, que sirve para simplificar geometrías del modelo, ¿vale? Me permite crear una versión geométricamente simplificada que pese menos de mi modelo y que pueda utilizar en casos en los que no necesito todo el detalle, ¿no? Hasta ahora te generaba una pieza aparte, pero ahora puede generar una configuración dentro de la propia pieza o del propio componente. Esto es bastante útil porque hace que no tenga que estar con más de un archivo y utilizar un único archivo con dos configuraciones para tener una versión completa o una simplificada. Bien, vamos a ver todo esto en una pequeña demostración. Nos vamos a centrar en la maneta del motoscooter y lo primero que vamos a hacer es coger el texto y envolverlo sobre la cara cilíndrica. Es un texto de una única línea, pero veis que ahora me deja inscribirlo sobre la superficie. Vamos a la biblioteca diseño y vamos a insertar una operación de librería. En este caso, cuando la inserto, el croquis no se entrecruza con el modelo y eso suele dar error en las operaciones de corte. Me da error, pero me deja insertar la operación. Y ahora puedo venir al croquis, posicionarlo donde toca y reparar esa operación. Bien, vamos a coger un plano que tenemos creado para generar un croquis en él y vamos a crear una elipse. Ahora tenemos la opción de añadir esas líneas constructivas directamente. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que yo, simplemente seleccionando la línea, puedo ponerle que es horizontal y ya tengo orientada la elipse, hago coincidente la línea con el punto del origen, lo posiciono y lo acoto seleccionando esas líneas constructivas. Antes tenía que ir punto por punto haciendo estas operaciones. Una vez hecho la extrusión que quiero, creo una pequeña matriz y a partir de ahí desplazo una de las unidades. Y para eso voy a coger la operación de mover copiar sólidos. Novedad, ahora puedo meter ecuaciones directamente en estos campos, algo que puede ser bastante útil, por ejemplo, en lo que vamos a hacer ahora, que desplazamos una unidad y después hacemos una matriz grande, como veis. Y luego, desde el cuadro de ecuaciones, puedo gestionar cómo se comporta, ¿no?, ese granulado, vamos a decir, de la maneta, cambiando el espaciado, cambiando la longitud, cambiando las instancias. Bastante práctico, como veis. Bien, vamos a ver la última de las novedades, la operación de feature, que me sirve para simplificar, ¿no?, geometrías. Selecciono las partes que quiero simplificar, selecciono, pues, por ejemplo, todo ese granulado que no me interesa, ¿no?, en una versión simplificada. Selecciono la operación envolver, este tipo de cosas que no aportan, digamos, desde una visión lejana. Creamos una nueva configuración y dentro del propio archivo tengo esas dos configuraciones, ¿no?, la predeterminada y la simplificada, que luego en el ensamblaje puedo utilizarlo igualmente. Como veis, pues buenas novedades que nos traen en el entorno de pieza. En la operación de mover copiar sólidos no estaba incluido en la demo, pero aparte también hay un nuevo tipo de giro o de rotación, ¿vale?, basado en los ángulos de Euler. Es un tipo de ángulos basados en los ejes. Bueno, podéis buscar información acerca de ello. Y bueno, aparte del uso de ecuaciones que se pueden utilizar tanto en desplazamientos como en las rotaciones con este tipo de rotación, también se pueden hacer rotaciones específicas de configuración. Es decir, hacer una rotación distinta dependiendo de la configuración, ¿vale? Esto antes no se podía y es una novedad también. Bien, pues eso traía el bloque de pieza y operaciones. Vamos ahora a pasar a uno de esos puntos que no son exactamente novedades, son capacidades que puedo ampliar, ¿no?, con SolidWorks.
vamos a ver el diseño desde una perspectiva un poco distinta. ¿Vale? Vamos a hablar del rol de la plataforma 3D Sculptor, que tiene como aplicación principal una aplicación que se llama X-Shape. Vamos a centrarnos en el modelo este de un pequeño submarino, ¿vale? ¿Y qué nos aporta, ¿no?, este tipo de modelado? Me permite, partiendo de formas primitivas, como puede ser una esfera, ¿no?, o un cubo, bueno, posicionar ese cubo, esa esfera donde me interese e ir deformando esa forma, ¿no?, para crear formas orgánicas, ¿no? Formas que con las operaciones CAD típicas, ¿no?, pues como tiene SolidWorks, no son, bueno, pueden ser posibles, pero son difíciles de conseguir, ¿no? Para ello puedo añadir puntos o listas de control que voy moviendo, voy desplazando, que puedo alinear o hacer simetría con ellos para igualar distintas partes del modelo. Y a partir de ahí también añadir extrusiones o superficies como hago habitualmente en otro tipo de software CAD, ¿no? Y luego utilizar esas operaciones para seguir deformando el modelo, ¿vale? Puedo centrarme en zonas de trabajo concretas dentro del modelo, puedo tener más de un cuerpo dentro de esa aplicación, ¿vale? Tenemos muchas opciones. Además, eso que creo, ¿no?, en X-Shape, esa forma que creo en X-Shape, después se puede llevar a SolidWorks y aplicarle otro tipo de operaciones propias de SolidWorks. Además, como es una aplicación que trabaja en la plataforma 3D Experience, en la nube, pues se puede aprovechar de toda la gestión de datos que nos aporta ese entorno. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Como hemos dicho, nos centramos en el pequeño submarino que estamos viendo en pantalla. Ya veis un poco cómo se despieza y vamos a utilizar, pues, X-Shape, que es lo que veis en pantalla ahora mismo, para darle forma a la carcasa exterior. Vamos a acompañar a Adán en todo el proceso de trabajo con esta carcasa. Bien, lo primero es abrir el archivo, ¿no?, en la aplicación X-Shape. Dan ha colocado bocetos en los planos principales para guiarse con la forma e introduce una esfera como forma primitiva. La coloca donde le interesa y a partir de ahí empieza a deformarla tirando de esas aristas y esos puntos de control que tenemos, como veis. Puedes dividir caras, ¿no?, crear más aristas, crear más puntos, modificarlos como te interese para controlar esa deformación, alinear aristas distintas o incluso espaciarlas un poco para crear formas bastante más complejas de lo que haríamos con aplicaciones, ¿no?, típicas de CAD. Recibe una notificación en el proceso de diseño y le piden que incorpore una hélice en la parte de atrás y que adapte ese diseño a la forma de la hélice. Dan mueve la tarea en trabajo, ¿no?, a que está trabajando en ella, modifica la forma de la carcasa, crea un pequeño offset ahí para dar margen de montaje y sigue deformando la carcasa exterior. Ya veis, selecciona una serie de puntos, los desplaza, deforma una parte exterior para crear unas aletas, pero al final decide hacerlo con un sólido extra. Mete otro sólido, lo coloca, lo deforma y posteriormente lo fusiona. Para la aleta superior selecciona algunas aristas superiores y crea una línea imaginaria para alinearme más o menos todos esos puntos. Con un comprobador de malla comprueba que no haya geometrías complejas o puntos que están mal alineados y ve que hay un pequeño error, lo repara y crea una forma orgánica mucho más limpia. Como hemos dicho, se pueden utilizar operaciones clásicas, por ejemplo, un barrido, como en este caso, para generar una geometría inicial en la que yo después puedo aislar ciertos puntos, ciertas partes y deformar únicamente esos puntos, como veis. Es como deformar un bloque de plastilina, como veis. A partir de ahí puedo seccionar este modelo, dividirlo en diferentes partes, ¿no?, en parte para hacerlo fabricable también. Y nada, una vez terminado, se asocia el modelo, Dan asocia el modelo a la tarea y pasa la tarea como completada. ¿Qué es lo bueno de esto? Que es que yo parte de este diseño lo puedo abrir en SolidWorks y utilizarlo para crear un vaciado, ¿no?, operaciones más típicas de SolidWorks y crearle unos nervios y hacerlo más ligero pero sin perder resistencia. Como veis, es una forma de trabajo un poco distinta, me da opciones distintas a las que tengo en un CAD clásico, ¿no? Me permite crear formas que
en un CAD más habitual serían muy difíciles de conseguir y que para casos concretos pues me puede venir bien. Bien, pues nada, después de daros un avance sobre esto, vamos al siguiente bloque, que está relacionado con la chapa metálica y las estructuras. Para este caso van a utilizar un pequeño carro, ¿no?, de vías, ¿no?, un carro de reparación, ¿no?, de vías, que también se ha utilizado anteriormente en alguna versión anterior de SolidWorks. Los que llevéis más años tal vez os suena este modelo. Bien, vamos a hablar primero de chapa metálica. Se ha incluido un sensor que, bueno, se ha incluido la opción de poner un sensor que comprueba dinámicamente si la chapa desplegada de una chapa concreta excede unos límites de tamaño. Es decir, cuando yo estoy modelando una chapa metálica, si cambio de tamaño esa chapa, que me salte una advertencia y que me diga, hey, esa modificación que has hecho ha provocado que la desplegada sea más grande de X tamaño. ¿Vale? Puede ser bastante útil cuando yo tengo límites de espacio o límites de margen para crear chapas. Luego veremos cómo funciona. Una novedad que me ha parecido bastante curiosa, que me ha gustado bastante, es que ahora hay opción de poner espesor simétrico. Hasta ahora, los que habéis trabajado con chapa lo sabréis, podías poner el espesor hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Te da la opción de invertir espesor. No había opción, ¿no?, de hacerlo como si fuera una extrusión de plano medio, ¿no?, dejando la misma cantidad de espesor a cada lado del croquis. Vale, pues ahora se puede hacer, se puede activar una opción de espesor simétrico, que en algunos casos nos puede venir bien. Y aparte, cuando utilizo una tabla de calibres, en las propiedades de lista de cortes, ahora aparece el calibre que yo haya utilizado como propiedad. Que, bueno, en los casos que se utilicen mucho las tablas de calibre, pues puede venir bien porque es información que ya me aparece directamente y que no tengo que andar asociando. En cuanto a estructuras, sistema estructural, bueno, hay unas cuantas novedades relacionado sobre todo con las esquinas. Hay una opción nueva de agrupar esquinas cuando quiero hacer tratamiento en las esquinas, es decir, elijo una esquina concreta y le puedo decir que me agrupe todas las que son similares y coge todas las que son geométricamente iguales, vamos a decir, y las añade a la operación directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tengo muchas aristas seleccionadas, veo, ¿no?, lo típico. Muchas esquinas seleccionadas, pues típico, esquina 37, esquina 22 y no sé qué esquinas cada una. Vale, pues ahora tengo la opción también de hacer zoom a selección, es decir, cojo una de las esquinas, le digo zoom y me acerca a la esquina que estoy tratando en ese momento. Aparte, puedo cambiar el perfil, el tamaño del perfil que utilizo en función de la configuración, es decir, en distintas configuraciones tener perfiles distintos, ¿vale? Y por último, ya sabéis que en el sistema estructural se pueden meter elementos de conexión como cartelas, ese tipo de elementos. Pues ahora hay una operación específica para hacer una matriz de esos elementos basada en los tipos de esquina que son similares en los que he aplicado esa conexión, vamos a decir. Es decir, yo aplico una cartela en una esquina y creo una matriz y todas las esquinas que son similares a esa me añade esta cartela. Bien, vamos a ver todo esto, ¿no?, en el ejemplo que hemos comentado del carro, este reparador de vías. Nos centramos en esa pequeña parte y hay una chapa, como veis, que cubre esos cables, ¿vale? Y hace falta extenderla un poco para que llegue a tapar toda la conexión de los cables. Abrimos la chapa y extendemos un poco la chapa metálica y de repente vemos que hay una advertencia en este sensor. Vale, esto es un poco lo que acabamos de comentar. Es un sensor que detecta el tamaño de la desplegada, ¿vale? Tengo diferentes criterios que puedo poner, como la anchura, la longitud, el área, diferentes partes, ¿no?, o diferentes propiedades que puedo controlar en ese sensor. Y es dinámico, porque si yo vuelvo a reducir el tamaño, la advertencia va a desaparecer, ¿vale? Esta chapa está creada a partir de un croquis con radios de 1,5, como veis.
Pero claro, si yo pongo el espesor hacia un lado o hacia el otro, el resultado de los radios interiores, depende a qué lado, puede ser distinto. En unas va a ser 1,29, en otras puede ser 1,5, ¿no? El propio radio del croquis. Bien, para solucionar esto, la nueva opción que tenemos ahora es la de poner, espesor simétrico. Y esto hace que, por ejemplo, mis radios interiores sean iguales a ambos lados de la chapa, ¿vale? Insisto, puede haber en casos que me interese y en casos que no, pero bueno, está bien tener la opción de poder incluirlo. Si añado ahora propiedades de lista de cortes, como veis, también aparece el calibre que he utilizado para esa chapa, ¿vale? Bien, vamos a pasar al tema de estructuras. Vamos a crear un sistema estructural que proteja, ¿no? todo el modelo, vamos a decir. Entonces seleccionamos todas las líneas, seleccionamos los planos, ¿no? Que seccionan para crear los elementos intermedios y creamos así rápidamente un sistema estructural. Nos centramos en una esquina que estéticamente en el software es bonita, pero bueno, es poco realista hacer una esquina así, entonces hay que modificar, ¿no? esa esquina. Para eso tenemos el tratamiento de esquinas, seleccionamos la esquina que queremos tratar y utilizamos la opción nueva de agrupar esquinas similares, ¿no? Y me agrupa todas esas que geométricamente detecta que son iguales, ¿vale? Que no sé cuál me ha seleccionado concretamente, zoom a selección y me hace zoom sobre la selección concreta. Modifico la esquina y como estaban seleccionadas todas las esquinas, se modifican a la vez. Agrego un elemento de conexión, como es una cartela en este caso, y la nueva opción de hacer una matriz de esa cartela en base a todas las esquinas que son similares, ¿sí? Y me agrega esa cartela en todos esos puntos. Vamos a modificar el perfil que utilizamos y vemos que esa modificación se puede hacer únicamente se puede hacer en general para el modelo o para una configuración concreta, lo que me va a permitir, pues eso, crear distintas configuraciones de la misma estructura, pero con distintos tamaños de perfil. Vale, pues eso hay en chapa metálica y estructuras. Vamos a pasar por el siguiente bloque rapidito, ¿vale? Eso es el bloque de administración. Suelen ser novedades relacionadas pues, con las licencias y ese tipo de cosas. No tiene una demostración, ¿vale? Os comento un par de novedades importantes que hay y seguimos adelante. La primera está relacionada con las licencias de Flow Simulation, con las licencias en red, ¿vale? Y es que ahora tengo un desplegable dentro de SolidWorks que me permite cargar o elegir qué módulos estoy cargando dentro del Flow. A ver, esto es para implantaciones complejas de Flow Simulation, donde hay más de una licencia, donde tengo diferentes módulos, ¿vale? Puedo elegir qué módulo cargo en cada momento. Y aparte, desde el propio gestor de licencias, puedo decidir o puedo permitir que se carguen automáticamente los módulos de Flow o que no se carguen automáticamente, es decir, que el usuario vaya específicamente a cargarlo. Esto va a permitir que la licencia no se quede bloqueada, ¿no? Cuando no hace falta. Aparte, en el gestor de activación de licencias en red, ahora se ha añadido la opción, por fin, ¿no? De añadir licencias en el propio gestor. Es decir, no tengo que modificar la instalación para agregar licencias, que los que somos administradores, ¿no? Al final, muchas veces los clientes nos llaman a nosotros para hacer este tipo de cambios. Bueno, y los que anden con este tipo de cosas sabrán que es algo bastante incómodo, ¿no? Tienes que añadir una licencia y tienes que andar modificando la instalación. Bueno, pues por fin, desde el gestor de activación ahora se pueden añadir licencias extra. Aparte, en licencias temporales, ahora tengo una nueva ventana que me indica en rojo las licencias que están para caducar o que han caducado y me marca con un asterisco esas licencias, ¿vale? Es mucho más visual y me da mucha más información, ¿no? de las licencias que están para caducar. Punto. Eso hay en el bloque de administración, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar ya a ver los tres complementos que traemos hoy. Primero, Visualize. Supongo que la mayoría ya conocéis qué es qué es Visualize, ¿no? Se le llama la cámara, ¿no? de SolidWorks, la cámara de archivos CAD. ¿Por qué? Porque me permite hacer renderizados de mucha calidad y crear imágenes con calidad prácticamente fotográfica, ¿vale? Bueno, para utilizar Visualize hay que importar el modelo 3D y en esa importación hay alguna novedad relacionada con los archivos de SolidWorks. Hasta ahora, cuando tú importabas en Visualize, tenías un desplegable bastante engorroso, vamos a decir, con diferentes opciones de importación, que podías agrupar los diferentes cuerpos por apariencias, por capas, bueno, era un poco lioso, ¿no?
Y para los archivos de SolidWorks ese proceso se ha simplificado. Entonces, te dan la opción de agruparlo como el árbol de SolidWorks, que en algunos casos te puede venir bien, o agruparlo por apariencias, ¿vale? En el resto de tipos de archivos, es decir, si yo importo otro tipo de formato, sigue estando el mismo desplegable que antes, pero esto se ha mejorado para los archivos de SolidWorks para aprovechar esa estructura del árbol que ya he creado en mi ensamblaje. Se ha mejorado la previsualización de materiales PBR. ¿Qué son estos materiales? Son materiales basados o apariencias de materiales basados en comportamiento físico, es decir, puedo poner a esta apariencia distintas capas donde pongo pues cómo se refleja la luz, qué rugosidad tiene en distintas capas, ¿vale? Para dar un aspecto realista a ese material. ¿Dónde está la novedad? Y lo tengo que explicar. Normalmente en Visualize se trabaja con una previsualización, es decir, yo no trabajo con el resultado renderizado. Hasta ahora este tipo de materiales en la previsualización no daban mucha información de cómo se iban a comportar después y ahora eso se ha mejorado. Ahora puedo ver pues, cómo se refleja la luz y este tipo de cosas, ¿vale? Es que al final en Visualize hay dos formas de trabajar o dos opciones de trabajo. Es ver una previsualización donde no aparece renderizado la imagen o ver un renderizado previo, vamos a decir, un renderizado simplificado a la vez que voy configurando, ¿no? el proyecto. Esto normalmente, aunque tengas una máquina potente, suele ralentizar el trabajo, porque al final está continuamente el motor de renderizado trabajando por detrás. Entonces, normalmente se trabaja con una previsualización, ¿vale? Entonces, por eso es una buena novedad, que se vea mejor esa previsualización. Otra novedad importante, se incluye un motor de renderizado nuevo, un motor que se llama Stellar, que es propiedad de Dassault, y bueno, que en esta primera versión va a dar pues, un rendimiento a la par que el motor habitual que se utiliza en Visualize, que es el NVIDIA Ray, pero que tiene bastantes más capacidades de cara a futuro. Entonces, bueno, se ha incorporado en esta versión y probablemente en versiones futuras pues se irá mejorando, ¿vale? Hay una novedad más relacionada con el selector de colores. La he puesto aparte porque es una novedad que incluye varias novedades dentro. El selector de colores es una herramienta muy simple, es un selector de colores como en cualquier otra aplicación, pero que en esta versión ha tenido bastantes mejoras. Para empezar, es un selector que se puede desacoplar, es decir, se puede desplazar, se puede colocar donde me interese y que no se cierra mientras lo voy utilizando. Es decir, si yo pongo un color, no se cierra, se mantiene abierto y puedo seguir trabajando en él. Aparte, se le han añadido la opción de tener dos pestañas, como veis, una con el color y otra con paletas de colores. Esas paletas se pueden modificar, se pueden alimentar, se pueden exportar, se pueden importar, ¿vale? Da bastantes opciones. Aparte, a nivel de experiencia de usuario, se han añadido diferentes deslizables, como veis, ya sea en códigos RGB, ¿no? Para meter los valores del color, o en el deslizable superior, donde tenemos las opciones de colores. Otra novedad importante, la capacidad de meter el código hex, que es el código ese que aparece ahí con una almohadilla. Muchas veces yo dispongo de mis colores oficiales, ¿no? De marca y tengo relacionado esos colores con un RGB o con un código. Pues ahora simplemente copiando ese código ahí puedo definir el color. Es que me da mucha velocidad y es muy práctico. ¿Vale? Y bueno, aparte, pues me aparecen los 8 colores recientes que he utilizado en la sesión y que, bueno, puedo seguir reutilizando aunque cambie de proyecto. Vale, vamos a ver todo esto en Visualize. Bueno, como hemos dicho, Visualize me permite crear imágenes como las que estáis viendo, renderizados con una calidad fotográfica prácticamente. Incluso con distintos colores, repitiendo modelos, me permite hacer matrices, como estáis viendo. Ahora vamos a ver cómo generar esta imagen. Bien, lo primero que tenemos que hacer es importar el modelo. Vamos a ver, vamos a aprovechar, ¿no?, esta importación para ver cuál es la novedad en este caso. En este desplegable que antes era más largo, para archivos de SolidWorks ahora ya veis que solo hay dos opciones, o por apariencia o por componente pieza cuerpo, ¿no?, que es, digamos, el árbol de SolidWorks. Esto da un comportamiento distinto, ¿no?, un comportamiento distinto dentro de Visualize, ¿vale?, dependiendo de cómo estén divididos los sólidos. Si agrupo por apariencia, pues todo lo que tenga la misma apariencia, cuando le aplique un color, por ejemplo, pues se cambia todo a la vez. Meto, ¿no?, otra instancia de ese modelo, lo posiciono donde quiero y voy a intentar bajar toda la parte del manillar. Vamos a intentar bajarla, ¿no? Ya veis que esa estructura es similar, ¿no?, a la que tengo en SolidWorks. Bueno, similar no, es igual,
Selecciono ese ensamblaje o subensamblaje y lo pliego hacia atrás. Cuando importo otro tipo de archivos 3D, como en este caso, vamos a ver que el desplegable sigue siendo el de siempre, ¿vale? En ese desplegable tengo las mismas opciones que tenía antes, por capa, por apariencia y capa, ¿vale? Es un poco más engorroso, ¿ok? Se ha mejorado en el caso de los archivos de SolidWorks, para aprovechar, ¿no?, esa inteligencia, ¿no?, que nos da el hecho de seguir en el mismo entorno. Vale, vamos a introducir en el suelo un material con comportamiento físico que hemos comentado, los materiales PBR, y vemos como en este modo de trabajo de previsualización, que no aparece el renderizado, veo cómo se refleja la luz en ese suelo, por ejemplo, y me permite intuir, ¿no?, cómo va a ser ese resultado final. Si cambio al modo renderizado ya veo una visualización mucho más completa, como veis, ¿vale? Pero los cambios que hago le cuesta más hacerlos, porque está renderizando continuamente por detrás. Vale, vamos a ver otro proyecto. En este proyecto vamos a hacer como una paleta de colores, pero aprovechando el propio modelo, ¿vale? Vamos a repetir el modelo varias veces con distintos colores. En este caso vamos a agrupar por apariencia. No me interesa tener el árbol de SolidWorks, me interesa agrupar por apariencia. ¿Por qué? Porque voy a aplicar un color determinado a, a las distintas apariencias que ya tengo en el modelo, ¿vale? Como habéis visto, a la hora de girarnos ha tenido como un pequeño lag, ¿no? Como que estaba renderizando. Eso es porque ahora no está trabajando en el modo previsualización, ¿ok? Está trabajando en el modo renderizado. Como decíamos, ¿no? Esta herramienta del selector de colores, donde tengo diferentes paletas con colores, donde puedo importar paletas que me traiga de otros programas, como SolidWorks, por ejemplo, y tenerlos disponibles aquí. Lo acabo de importar y ya lo tenemos disponible para utilizar esos colores. Además, vienen con nombre esos colores, que parece una tontería, pero cuando tengo pues igual 50, pues me viene bien para buscarlos por nombre. Aparte, como hemos dicho, es un menú que se desacopla, que puedo colocar donde quiera, que puedo seguir utilizando y que pues me va a dar bastante velocidad y bastante agilidad a la hora de trabajar con él. En la sección de colores ya veis que es muy dinámica, que según voy moviendo unos deslizables se van actualizando los valores, van cambiando los valores de RGB o la opción, ¿no?, de meter el código hex que tienen asociados distintos colores. Puedo utilizar las distintas normas de colores que tenemos. Bueno, ya veis, muchas opciones. También se ha mejorado este selector, ¿no?, que puede copiar colores, ¿no?, de una imagen. Tiene una previsualización un poco más grande para saber qué estoy seleccionando. Puedo coger este color, agregarlo a la paleta, bloquear la paleta. Ya veis que es que se ha mejorado bastante esta herramienta. Es bastante más práctica de lo que era antes. E incluso lo que comentábamos, ¿no?, pues los colores recientes que hemos ido utilizando en el proyecto. Bien, pues nada, vamos definiendo los distintos colores que ya tenemos ahí en apariencias, con los colores que tengo en la paleta creados, y después los aplico, ¿no?, al modelo que corresponde y creo como esa paleta de colores basada en los diferentes modelos que tengo ahí. Como comentábamos también, bueno, pues la novedad de ese nuevo motor de renderizado, el Stellar Physically Correct, ¿vale? Y que funciona a la vez, ¿no?, que se puede elegir entre las otras dos opciones que ya teníamos disponibles antes, ¿vale? Y nada, pues ya veis qué tipo de documentación se puede crear en Visualize. Además, ahora como da la opción de estar conectado a la nube, puedo coger este tipo de imágenes, enviarlos directamente a las personas que interesa y crear pues contenido como el que veis, prácticamente realista, ¿no?, casi como con calidad fotográfica. Bien, pues esto había con Visualize. Vamos a ver el complemento Inspection. Este complemento, no sé si lo conocéis, sirve para generar de manera automática documentación de inspección, hacer este proceso de inspección de manera mucho más rápida, más automatizada, basada en el 2D digital, sin tener que imprimirlo, incluso en el 3D, también se puede hacer sobre el 3D si tiene las anotaciones correctas. Tiene dos formas de trabajo, ¿vale? Tiene la aplicación standalone, que es una aplicación que se ejecuta aparte de SolidWorks,
pero también tiene un complemento que funciona dentro de SolidWorks. Y bueno, las novedades vienen un poco repartidas, ¿no?, entre uno y otro. En el standalone, sobre todo, viene en dos sentidos las novedades, en la actualización de la interfaz, ¿vale? Bueno, es decir que Inspection ya tuvo una actualización de la interfaz bastante potente en 2018, creo que fue, y bueno, se ve que le han dado una vueltita más en esta versión y la han mejorado un poco más para que sea más directa y más intuitiva. Y luego novedades relacionadas con la extracción de globos de inspección, ¿vale? Una bastante potente, que a mí me ha gustado bastante, que es la capacidad de autoextraer globos, es decir, de extraer de manera automática globos para archivos no nativos de SolidWorks. Es decir, yo puedo poner un PDF y que me reconozca automáticamente las diferentes cotas y anotaciones que tengo en ese archivo. Esto antes no se podía hacer, tenía que ir uno a uno seleccionando las anotaciones y ahora se puede hacer de manera automática. Y aparte, en ese globeado manual, ¿no?, que hago uno a uno, es más inteligente en el sentido de que me detecta mejor el tipo de anotación que estoy globeando. Es decir, si es una cota, pues lo detecta como cota. Si es una tolerancia geométrica, directamente me lo pone como tolerancia geométrica. Cosa que antes, pues, era más inestable y no lo hacía tan bien. Pasamos al complemento. En el complemento, dos novedades principales. La capacidad de añadir secuencias distintas, es decir, puedes decir, mira, quiero una secuencia que empiece en 1, pero para los taladros quiero una secuencia que empiece en 100 y para este tipo de globeado quiero una secuencia que empiece en 200, ¿vale? Y crear distintas secuencias para luego poder utilizarlas. Y luego se ha añadido bastante control sobre las hojas de un plano, en varios sentidos. Primero, que se puede hacer un globeado distinto automático en función de la hoja, que se pueden reordenar las hojas en el árbol de inspección directamente para reordenar los globos, los números de los globos. Y se ha mejorado también a la hora de exportar, que antes no se podía. Tú exportabas y no podías elegir qué hoja exportabas. Ahora puedes, a la hora de exportar un PDF o un Excel, elegir qué hojas exporto. Vale, vamos a ver todo esto. Como sabéis, bueno, pues como hemos comentado, es un software que me permite hacer, pues eso, lo que estáis viendo en pantalla, globeados de las diferentes anotaciones en un plano, para acelerar ese proceso de inspección, de generar este tipo de documentación de inspección. La interfaz se ha renovado, se han ordenado mejor los menús y las opciones que tenemos para que sea más directo, más visual y agilizar el trabajo. Aparte, como veis, en la extracción automática, ahora puedo utilizarla en casos como este, en casos como un PDF, que es en este caso. Esto antes era impensable, lo tenías que hacer uno a uno, ¿vale? Pero ahora, pues de manera bastante rápida, puedo globear toda la información que tengo en el plano. Y a partir de ahí, pues lo que necesites modificar, modificarlo, ¿no? Entrar en cada una de las características y ver cómo está definida. Puedo también hacerlo sobre un 3D, puedo globear sobre un 3D también, si está bien anotado. En este caso, en el globeado manual, veo que directamente me detecta como tolerancia geométrica esos elementos, ¿vale? No tengo que andar cambiando. Pasamos al complemento dentro de SolidWorks y vemos la opción de agregar secuencias y decirle, mira, quiero una secuencia 2 que empiece en 100 y otra secuencia para taladrados que empiece en 200. Y después puedo utilizar estas secuencias para hacer ese globeado automático. Por ejemplo, en la selección de hojas, que es otra de las novedades, ¿no? La capacidad de decirle, mira, quiero hoja 1 y hoja 2, pero en la hoja 2 me vas a poner el tipo globeado que acabo de definir. No, perdón, la secuencia de globeado que acabo de definir. Entonces, cuando le doy a ese botón automático, pues me utiliza secuencias distintas dependiendo de la hoja, como veis. Otra de las novedades, ¿no? La capacidad de, en este árbol de características, reordenar las hojas. Bueno, no solo las hojas, sino las vistas también dentro de las hojas. Puedo reordenarlo todo para cambiar, ¿no?, ese orden de numeración. Dentro de la propia hoja ya está todo numerado, pero si yo cojo una vista y la pongo por delante de otra, pues esa numeración cambia, ¿vale? Me da bastante control sobre cómo se dan esa numeración. En la tabla de características también, donde aparece cada globo detallado, puedo reordenarlos también para cambiar esa numeración directamente.
Y por último, pues el tema de la exportación. Antes esto no era posible, ahora puedo separar las hojas, puedo elegir qué hojas exporto y qué hojas no exporto, al igual que cuando exporto un Excel, elegir qué hojas saco y qué hojas no saco del mismo plano. Como veis, novedades interesantes, ¿no? En ambos formas de uso, ¿no? de inspección, ya sea dentro de SolidWorks como en la aplicación standalone. Y nada, vamos a ir con el último bloque de hoy, que es el routing. Ya sabéis que el routing sirve para hacer sistemas de recorrido de cables, este tipo de cosas, partiendo de, bueno, tirando de una librería que tiene con distintos elementos, con distintos tipos de cable. Y bueno, trae pues algunas novedades. En este caso nos centramos en este modelo de un frigorífico. Y bueno, vamos a comentar un poco las novedades. Lo primero es que los atributos eléctricos de un recorrido concreto, de un tramo concreto, se han mejorado. Es decir, me aparece más información, más precisa, y lo que va a hacer que se mejoren resultados como la masa, por ejemplo, ¿vale? De un determinado tipo de cable, de un determinado recorrido, ¿vale? Este tipo de atributos se han mejorado. Aparte, dentro de ese propio menú de atributos también tengo la opción de ver la sección transversal del cable que tengo seleccionado. Esto me permite ver los hilos y cables que tenemos dentro de ese haz, vamos a decir, e incluso me aparecen los cables que no están utilizados, que no están conectados a nada, pero me aparecen, ¿no? En esa sección, aunque sea con línea discontinua, ¿vale? Pero me da información muy útil de qué elementos tiene ese haz de cables, vamos a decir. Hay mejoras, ¿no? A la hora de hacer el aplanado de recorrido, ¿no? Cuando paso a un plano, cuando paso a un dibujo y llevo ese esquema a un dibujo, donde me aparecen globos, me aparecen tablas representando los distintos elementos, pues bueno, se ha mejorado el rendimiento y se han incluido algunas mejoras relacionadas con las tablas y el globeado. Luego las veremos en la demostración. Novedad interesante también, la capacidad de hacer empalmes multicircuitos. Es decir, puedo crear empalmes complejos que antes no podía, tenía que hacerlo con distintos elementos. Ahora sobre un mismo empalme puedo mezclar circuitos distintos con cables de circuitos distintos. Luego vamos a ver cómo utilizarlo. Y aparte, bueno, en el gestor de librerías, pues se ha mejorado el rendimiento. Era una herramienta que igual tardaba un poco, ¿no? en arrancar. Pues eso se ha mejorado la navegación entre las distintas pestañas del gestor. Hay alguna mejora también en el asistente de componentes de recorrido, ¿no? En el Component Wizard, ¿vale? Y bueno, pues eso, pequeñas mejoras que vayan haciendo el trabajo más ágil con Routing. Vamos a verlas. Nos centramos en la parte de atrás del frigo, donde tenemos distintos sistemas de recorrido, distintos ensamblajes de routing, y nos centramos en uno de ellos. Y dentro de ese ensamblaje, pues nos centramos en uno de los tramos en concreto. Seleccionamos una parte del recorrido, vemos sus atributos y vemos que nos aparece información que antes no aparecía, como el diámetro o la longitud, que va a hacer que a la vez luego los resultados como la masa sean más precisos. Aparte, la opción de ver la sección cortada, ¿no? De ese cable y ver los hilos y cables que tenemos dentro, incluso los que no están conectados a nada. A la hora de hacer el aplanado, como hemos dicho, también hay algunas mejoras. Ya sabéis que aquí lo que podemos hacer es pues, representar ese recorrido con, pues como veis, con tablas, con globos, esos globos asociarlos a líneas magnéticas, ¿vale? Posicionarlos como me interesa. Se ha mejorado, por ejemplo, cuando eliminabas algún globo y después tenías que volver a sacarlo, a veces era algo inestable y eso se ha mejorado también. Bueno, pequeñas mejoras para hacer el trabajo más ágil. También aparece la cruz que veis, ¿no? Cuando paso por encima de las tablas para poder desplazarlas, como en otro tipo de tablas de SolidWorks. Esto antes no aparecía tampoco. Novedad muy interesante. Inserto una columna con una propiedad de routing y me da la opción de insertar esa columna en todas las tablas que tengo en el dibujo. Esto hace que no tenga que estar repitiendo ese proceso. Bien. Vamos a ver la novedad del empalme complejo. Para eso vamos en este modelo a añadir otro ventilador, lo que va a provocar tener que hacer un sistema, un circuito algo más complejo, ¿no? Para eso voy a coger un empalme y voy a hacer
un empalme más complejo mezclando un par de circuitos distintos. Para hacer esta modificación utilizo una hoja Excel preconfigurada que me haga ciertas modificaciones sobre los recorridos, inserto los elementos asociados y le genero los recorridos de guía, ¿no? Los recorridos que tengo que sacar. Y de esta forma me permite hacer empalmes como el que habéis visto, que antes no era posible. Y por último, pues el gestor de librerías, que pues se ha aligerado un poco, que funciona mejor, que el asistente de componentes pues es más ágil, más rápido. Aparte, pues me permite, como veis, guardar elementos en la nube también y utilizarlos desde ahí. Pues nada, como veis, novedades interesantes. Y nada, pues eso ha sido los bloques de hoy. Espero que os hayan gustado. No sé si queréis comentar algo, si hay alguna pregunta, yo os leo en el chat. Recordad que Marta os enviará una pequeña encuesta, no a lo largo de hoy, sino cuando acabe el evento, cuando acabe mañana. Y nada, no sé, yo os leo en el chat si queréis comentar algo, si hay alguna novedad que queráis comentar o una que os haya gustado o si tenéis alguna pregunta, os leo en el chat. No sé si queréis comentar algo. Vale, me han lanzado una pregunta. A ver si las novedades estructurales son de los archivos de pieza soldada o solo de la nueva forma, ¿no?, de hacer estructura del sistema estructural. Creo que son novedades exclusivamente de la opción de sistema estructural, pero no te lo puedo decir 100%. No sé si alguna de las novedades que hemos presentado viene incorporada también al uso del menú ese de pieza soldada. Eso habría que mirarlo, es una buena pregunta. No sé si alguien tiene alguna cosita más que preguntar. Si no, bueno, lo dejamos aquí y nada, mañana seguimos con la segunda parte de las novedades. ¿Vale? Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.